Soy Nilda Torres Figueroa. Si por primera vez estás escuchando o viendo algo mío, decirte que en estos años he dejado información personal y de mi labor educativa integral extensa. Puedes conocerme. Hoy es 12 de mayo del 2022, pero pueda que este vídeo lo publique mañana 13 de mayo del 2022 por el tiempo. El trabajo que estoy haciendo ahora consta de 4 vídeos. Este es el primero de esos 4, o 3 o 4, dependiendo. Y de comenzar diciéndote que la silueta que tú estás viendo en pantalla no siempre la tuve. No siempre la tuve, aunque siempre lo busqué. Lo busqué, tengo que decir, por más de 3 décadas, para luego transformar mi cuerpo en escasos 27 días exactamente. Y tardé tanto gracias a mi ignorancia y a mi escaso conocimiento. Lo dejo ahí. Como verás, de niña era muy delgada, pero de los 13 años en adelante más o menos comencé a ganar grosura, que lo mismo que gordura, porque no venía esa grosura del aire. Comencé a tener mucha hambre, que inclusive me comía las porciones, creo que de mis sobrinitas o de mi cuñado, que en ese entonces vivía con mi hermana. Y de ahí en adelante siempre me vi rechonchita. Ya cuando estaba en el ejército, pasado los 18 años de edad, recuerdo una anécdota de mi jefe de compañía. Cuando yo tenía que hacer este gesto y presentarme ante él y decirle, darle cuenta de las novedades de la mañana o de la asistencia de mis compañeras, él bromeó diciendo: oiga, usted parece una jarrita. Todas mis compañeras se rieron. Menos yo, claro. Además, en ese entonces era muy seria, era una verdadera sargento, una cara feísima de seriedad. Y también estaba ganando autoestima, ¿no? Pero aún así, pues me chocó que me dijera cuerpo de jarrita. ¿A quién le va a gustar? A nadie. A mí tampoco, ¿no? Y me veía, claro, una jarrita porque estaba cuadradita, rechonchita quedé. Y me era muy difícil, a pesar que corríamos, hacíamos ejercicio, no conseguía bajar de peso, ni siquiera sudaba. Y ahora entiendo por qué no sudaba, porque ahora tengo, claro, más conocimiento, ¿no? A partir de los 13 años, cuando comencé a ganar grosura, yo empleé estrategias para estar delgada, como no comer, no cenar, y otras veces tener tanta hambre, comer hasta atiborrarme y luego vomitar. Esto en mi adolescencia. Y luego, cuando ya era joven, de 18 en adelante, así, pues ya no comía, ¿no? No comía, no cenaba y corría para ver si bajaba de peso. No lo conseguí, pobre de mí, ¿no? Ya yo digo, ya ni siquiera buscaba curvas. Lo que yo buscaba era un poco de delgadez para sentirme algo mejor, ¿no? Ya porque las curvas yo lo veía como algo inalcanzable, era para artistas de televisión, presentadoras, modelos, y eso algo que estaba a kilómetros de mi persona, ¿ya? Y qué kilómetros que estaba, ¿no? Para que lleguen mis curvas más de 3 décadas después, ¿no? Y tengo que decir también que emplear la estrategia de no comer y correr era lo peor que hice, porque lo que ganaba era más celulitis en mi barriga, en la parte de mi estómago y la parte del bajo vientre, ¿no? O sea, y por eso es que nunca me dejó la flacidez y la celulitis, porque esas son las estrategias que utilizaba. Y luego cuando comía, pues comía almidones, como papa, pan, arroz. Entonces, en la vida yo hubiera tenido curvas con esa alimentación y con ese tipo de hábitos. Y también se puede decir que yo comía, no sabía nada de alimentación, de buena alimentación. Yo comía para llenarme, supongo como muchos de nosotros. Comía para llenarme porque tenía hambre, tenía esa ansiedad de llenarme y comía rápido. Ya no sabía nada de qué es ensalivar, de que hay que masticar, porque de ahí comienza la digestión. Nada, no sabía nada de eso. No sé si no había puesto atención a las clases, o nadie me lo había dicho. No sé qué pasó, pero yo no conocía nada de eso. O si lo conocía de forma general, que supongo que los que me decían eran mensajeros poco fiables, que no les tomé ninguna importancia. Y luego decir también que las combinaciones de mis comidas en base a almidones y en base a proteínas, ¿no? Eso hizo que mi sistema digestivo poco a poco fuese deteriorándose, ¿no? Porque estaba irritándose cada vez más, ¿no?
En mi época universitaria, en ese entonces, pues estaba también en el ejército y eran momentos de vacas flacas, porque además yo había comenzado una guerra a muerte con la ignorancia años antes y era necesario vivir eso. Yo comía allí una especie de bizcochitos porque era el más barato en Perú, era el más baratito, costaba en ese entonces 10 céntimos. 10 céntimos es lo más barato que podías tú gastar en algo. Compraba 3 bizcochos y me iba al lavabo y tomaba agua del lavabo y con eso era mi comida, porque ya no tenía hambre. Yo buscaba llenarme, no buscaba alimentarme, menos nutrirme, ¿no? Imagínense cómo bajar de peso de esa manera, ni bajar de peso, y lo que estaba era realmente ganando enfermedad o desequilibrio en mi salud, si tengo que decirlo así. Ya en España más de lo mismo, ¿no? Porque en España pues abundan los alimentos envasados, ¿no? Aunque yo no recurría mucho a estos alimentos envasados, siempre recurría a lo más barato, que era el arroz. Venía envasado, claro, pero yo tenía que cocinarlo. Entonces luego la papa, o seguía yo con la papa. La papa no es que sea un mal alimento, pero si ustedes lo pueden comer al horno, pues yo les felicito. Yo no podía. Uno es porque compartía la casa con mis compañeras, o porque no había. Yo lo más fácil es a hervirlo, pero yo hirviéndolo lo que conseguía era aumentar los almidones de la papa, y también lo mismo, aumentar los almidones del arroz. Es por eso que cada vez empeoraba y empeoraba, ¿no? Cuando ya estaba en España, yo sufrí varias crisis digestivas, se puede decir. Esas crisis yo te voy a decir con exactitud en otro vídeo, porque tengo que explicarte por qué, ¿no? Pero ya te estás teniendo claro de que yo comía muchos almidones. O sea, almidones como papa, como arroz, y la forma que yo los preparaba aumentaban el almidón. En lugar de quitarlo, digamos, convertirlo en fibra, pues eso. Ya de los vegetales no te hablo en este vídeo, porque ese te hablaré en los siguientes, porque no los consumía para empezar. Y si los consumía, pues eso es lo que me llevaba, se puede decir, a urgencias. Y te voy a explicar por qué, pero en otro vídeo, ¿no? Se puede decir que en estas épocas, cuando yo tenía mucho dolor, yo dejaba de comer porque sentía dolor, ¿no? Entonces dejaba de comer, pues da igual, un desayuno no comía, no almorzaba tampoco, hasta que me descansase. Y luego ya cuando rompiera mi ayuno, digamos que era a las 4 de la tarde, tenía hambre y no me pasaba el dolor, pero yo ya tenía hambre. Entonces más carbohidrato, más almidón, más de lo mismo. Pobre de mí, pobre de mi ignorancia. Entonces no encontraba obviamente mejoría. Yo había aprendido a vivir con un dolor crónico, porque no me encontraban los médicos nada. Nadie me encontraba nada. Me decían, tú tienes que ver qué es lo que te hace mal. Yo no sabía qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal. Yo sabía que cuando no como estoy bien, pero tenía hambre. Entonces otra vez comía y comía más almidones, más carbohidratos simples. Entonces otra vez me empeoraba. Yo había aprendido a vivir con el dolor, a sonreír con dolor, a hacer una vida rutinaria con dolor, un dolor abdominal eterno, crónico, ¿no? Entonces yo digo que menos mal que yo no me medicaba, a pesar que me recomendaban medicación, yo no me medicaba porque era rebelde en ese aspecto. Digo, gracias a mi rebeldía no me empeoré más, porque luego mi hígado tenía que haber lidiado no solo con los almidones de mis alimentos que siempre consumía, sino además de se puede decir, de las toxinas o de los venenos que me daban los medicamentos, y luego las toxinas que me hubiesen dado las comidas enlatadas y conservadas. Pero yo conservado comía poco porque solita no necesitaba tanto. Con una papa, con unas papas y ya bastaba, ¿no? Y mis amigas, pues de carne, ven que no les hablo porque las carnes me invitaban mis amigas, pero ya me invitaban la carne ya para morirme de una vez ya. O sea, ellas no lo sabían, pero yo lo sabía, que si yo como eso, pues ya otro día no ceno, no desayuno, no almuerzo, hasta que me sintiese un poquitito mejor. Y siempre, toda mi vida fue así. Sobre todo cuando estuve en España, que ya pasaba de las 3 décadas, claro que ya había hecho mella todo mi mal descanso, mi mala alimentación y la guerra que venía lidiando desde que ya décadas también, ¿no? Entonces, obvio que cuando yo acudía a urgencias, nadie me encontraba nada, todo estaba bien, eran gases. Luego les voy a explicar por qué, ¿no?
Se puede decir que a partir del 2012, 2013, mi vida comenzó a transformarse poco a poco, poco a poco. Comencé en el plano emocional, espiritual, poco a poco. Entonces ahí comencé también a darme cuenta que obviamente no me había alimentado bien, no había descansado bien, porque siempre había esperado esa oportunidad, sabía que no iba a durar para siempre, pero ya estaba haciéndose eterno. Habían pasado más de 3 décadas de mi lucha, de mi guerra, y nada había cambiado. O sea, todo seguía igual, no, mi cuerpo y yo no respetábamos horarios, mi cuerpo y yo no respetábamos descansos, mi cuerpo y yo no despertábamos noches, ni madrugadas, ni no respetábamos nada. O sea, eran momentos y punto. No era momento de desayunar, momento de almorzar, momento de cenar. No, no respetábamos eso. Y yo sabía que mi cuerpo estaba perjudicándose. Yo era consciente, había ganado ya esa conciencia a estas alturas de mi vida. Entonces, en mi fuero interno le pedía perdón y a la misma vez agradecía a todo mi cuerpo. Ya no les digo a quién es, porque era todo, a todo le agradecía, desde mis pies que me sostenían y caminaban tantas y tantas horas diarias, mis ojos, mi pelo, mi sonrisa, mis manos, a todo mi cuerpo agradecía, a todas mis células, ¿no? Lo agradecía, ¿no? Y yo les decía a mis células que les veía con casco y les veía con escudo y también les veía con espada, protegiéndose y protegiéndome a mí, y que les agradecía por eso, ¿no? Y todo esto último que les estoy diciendo lo dejé escrito en la emperadora, profetizando mi vida. Yo lo dejé escrito porque además yo me visualizaba, aunque lo veía tan lejano y tan difícil, ese momento de que comamos como corresponde, lo más sano posible, lo mejor que podamos. En ese momento otras eran nuestras circunstancias de mi cuerpo y de mí. Entonces, pero aún así le declaraba sana y declarábamos que comíamos lo mejor posible, nos alimentábamos de lo mejor y de lo mejor, tal y como ahorita en estos precisos momentos que yo estoy filmando o grabando este audio de voz para ponerlo en el vídeo. Lo estamos haciendo, eso en el momento que corresponda, ¿no? Entonces, por todo esto que les estoy comentando, más o menos en octubre del 2020, recibí esta información, se puede decir privilegiada, tuve ese privilegio de tener esta información y yo ya tenía conciencia. Entonces, pues junté fuerzas, junté esfuerzos y junté refuerzos para alimentarle a mi cuerpo de lo que nunca lo había hecho. Es por eso que mi cuerpo en 27 días respondió afirmativamente y se transformó de pato, se puede decir, a cisne. Entonces, pero hay otra historia. ¿Qué pasó en esos 27 días? Eso les contaré en las siguientes partes. Un abrazo.